El texto que tenemos para hoy es Juan 1, 19 al 28. Y nuestro tema es un testimonio ejemplar. De verdad que es un texto glorioso, un texto maravilloso. Y pareciera que el personaje principal es Juan el Bautista, pero nos vamos a dar cuenta que no. Es un texto maravilloso, un texto ejemplar. Juan 1, del 19 al 28. ¿Todos lo tienen? Amén. Leamos la palabra de Dios. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues eres tú? Elías. Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Gracias. Padre nuestro, mira qué texto más glorioso. Gracias. Que a primera vista pareciera como que el protagonista será Juan el Bautista. Gracias. Pero entendemos, Señor, que aquí el protagonista es tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Así, Señor, que te rogamos que tú nos ayudes a exponer el texto con toda fidelidad. Y que tu iglesia sea edificada, Señor. Y que tu palabra, que nunca retorna vacía, tú la uses para salvarnos, para restaurar, para motivarnos, Señor, y apasionarnos, que tenemos un propósito en esta tierra, y es llevar a Cristo a otro y seguir a Cristo. Amén. Así que ayúdanos por tu Santo Espíritu a exponer tu palabra con toda fidelidad, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, pero mantengan su Biblia abierta. El Evangelio de Juan, el testimonio de Juan el Bautista, se presenta como una revelación profunda de la identidad de Cristo. En un mundo lleno de tanta confusión e incertidumbre, el testimonio de Juan nos invita a reflexionar sobre la claridad que trae el conocimiento de Cristo. A través de su mensaje y su vida, Juan el Bautista destaca no solo quién no era, sino también la verdadera esencia de su misión, a saber, preparar el camino del Mesías que vendría después de él. En esta exposición analizamos cómo su testimonio se estructura en tres partes. Número 1, un testimonio de quien él no era. Versículo 19 al 21. No soy el Cristo. Elías, no soy Elías. El profeta, no soy el profeta. Número 2, un testimonio de quién él era. Yo soy una voz. Una voz. Yo soy un simple mensajero. Y un testimonio de quién es Cristo. Él está aquí. Y yo no soy digno de desatar la correa de su calzado.
En el versículo del 1 al 18, ya hemos visto que Jesucristo es el logo persistente y divino, a través del cual todo fue creado, quien es luz y la vida del mundo. Se encarna para revelar a Dios y ofrecer gracia y verdad a la humanidad. Siendo Juan el Bautista un testigo que prepara el camino para la llegada del Rey. Y en el prólogo, Juan el apóstol menciona a Juan el Bautista 2 veces. En el versículo 6 dice: hubo un hombre enviado de Dios. Juan el apóstol de una vez testifica que Juan el Bautista fue enviado de Dios, para que no haya duda. Y dice su nombre, el cual se llamaba Juan. Y este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. El propósito de Juan el Bautista era dar testimonio de la luz. Y él especifica, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, para que diera testimonio de Cristo. Juan vino como un mensajero, como un heraldo que preparaba el camino del Rey. Y Juan el Bautista fue fiel en eso. Porque el versículo 15 de nuestro prólogo dice: y Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Aunque Cristo nació unos 6 meses después de Juan, Juan el Bautista dice que Cristo era antes de él. ¿Hablando de qué? De la persistencia de Cristo. ¿Hablando de qué? De la preeminencia de Cristo. ¿Hablando de qué? De la excelencia de Cristo. Y con esa introducción en mente, veamos nuestro primer punto. Un testimonio de quien él no era. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Ahora, la pregunta que tenemos que hacerle a nuestro texto: ¿qué motivó a las autoridades de Jerusalén a indagar sobre Juan el Bautista? Bueno, por lo menos hay varias razones. Número 1, la expectativa mesiánica. Las autoridades querían saber si Juan el Bautista era el Mesías prometido. Aunque ellos no querían un Mesías que iba a venir a morir por su pecado. Ellos querían un Mesías político que viniera y conquistara a todas las naciones, principalmente a Roma. Pero ellos querían saber si Juan el Bautista era el Mesías. Ellos indagaron, vamos a ver si este hombre es el Mesías. Pero una segunda razón era identificar la fuente de su autoridad. Juan estaba realizando bautismo y atrayendo a multitudes, lo que generaba mucha expectación al pueblo. Muchas personas estaban yendo a Juan. Y yo quería saber, pero bueno, ¿qué está sucediendo? Porque los proselitos se podían bautizar. Un proselito era un gentil que ahora se aferraba a la fe del judaísmo, creía en el Dios verdadero, se retiraba del politeísmo de todos esos dioses y se convertía al judaísmo y lo bautizaban. Pero no había un bautismo para judíos. ¿Por qué? Porque ellos eran el pueblo de Dios, ellos eran los hijos del pacto y ellos entendían que no tenían que bautizarse. Y como Juan el Bautista está haciendo esta señal de purificación, ellos están: ¿qué está pasando? Este hombre está trayendo algo nuevo ahora. Pero una tercera razón era preocupación por el control. Preocupación por el control. El Sanedrín temía que el movimiento de Juan pudiera provocar disturbio y desafiar su autoridad. Juan está trayendo mucha gente, mucho movimiento. Este nuevo predicador, ahora están viniendo multitudes a él. Y ellos tenían el control, ellos eran el Sanedrín. Ellos eran la corte suprema en ese momento. Y querían indagar a ver quién era este personaje. En ese tiempo ya se había levantado un tal
Teudas, con un gran movimiento, se había levantado, y también se había levantado un tal Judas el Galileo. Entonces ellos querían saber quién era este nuevo predicador. Y van y lo interrogan. La multitud estaban siguiendo a Juan. Este predicador estaba trayendo multitud de gente, estaban viniendo. Miren cómo dice Mateo 3, 5 y 6, dice: y salía él, Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Había un gran movimiento, había un gran avivamiento. La persona estaba yendo a Juan. Y las autoridades que eran el Sanedrín dijo: ¿qué está pasando con este hombre? Y este gran movimiento. Ahora, ¿qué atraía tantas personas este nuevo predicador? ¿Qué atraía? ¿Por qué venían tantas personas a ver este nuevo predicador? Porque este era totalmente diferente a lo que se conocían. Por ejemplo, estaban dos grupos. El Sanedrín tenía dos grupos. Tenían los fariseos, que eran los maestros de la ley, y estaban los saduceos, que eran los sacerdotes, los levitas. Uno eran los extra legalistas y otro eran los extra liberales. Pero ellos estaban unidos, tenían diferencia, pero en contra del Bautista y de Cristo ellos estaban unidos. Y ellos son los que van ahora a averiguar, a interrogar. El Sanedrín se componía de 70 líderes más el sumo sacerdote. Y ellos fue que fueron y mandaron una delegación a averiguar de este hombre. ¿Quién es Juan el Bautista? ¿Por qué la persona está yendo a bautizarse y a confesar su pecado? ¿Quién era él? Y le pregunta: ¿tú quién eres? Y ahora viene nuestro texto: confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Fíjate que la pregunta es: ¿tú quién eres? No le están preguntando a primera instancia si tú eres el Cristo. No, ellos le están preguntando: ¿tú quién eres? ¿Quién eres tú? Y Juan, sabiendo que podía malinterpretarlo y confundir al heraldo con el rey, dijo claramente, confesó y no negó: yo no soy el Cristo. Él está diciendo a sus discípulos también, y a estas autoridades: oigan bien, yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías, yo no soy el Salvador, yo simplemente soy un mensajero. El Bautista no quería arrebatarle a Cristo la gloria de ser el único Salvador y el esposo de la iglesia. No, Juan el Bautista no quería ese título y dijo: no, yo no soy el Cristo. Porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesucristo. Y Juan el Bautista no quería quitarle a Cristo la gloria. El único mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo. El único camino, verdad y vida es Jesucristo. Amén. Cuando quería esa gloria, dice: no, yo no soy el Cristo. No me confundan. Yo no soy el Cristo, soy un mensajero. Soy alguien que prepara el camino del Rey. No me miren a mí, porque yo no soy el Cristo. Ahora los sacerdotes y levitas siguieron la interrogación y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres Elías o eres el profeta? ¿Quién eres? Ellos querían saber porque qué personaje de lo que se habían profetizado era este hombre. Ahora, ¿por qué? Juan era un hombre santo. Juan era un hombre apartado. Era un hombre que predicaba la palabra de Dios. Era un hombre que tenía una visión, una meta. Estaba claro lo que él quería. Y nadie lo hacía mover de su enfoque. Ellos dijeron: es que este hombre tiene que ser alguien. O es Elías o es el profeta. Bueno, en Malaquías cierra, el profeta Malaquías cierra con esta cita: he aquí, yo envío al profeta Elías antes que vea el día de Jehová, grande y terrible. Pero esta es la segunda venida, cuando Cristo viene a juzgar las naciones.
no es la primera. Porque si Cristo había venido a juzgar las naciones y a juzgar a sus enemigos, todo lo quemamos. Todos nos fundimos. Porque todos somos enemigos de Dios. Romanos 3:10, no hay justo, ni aun uno. Cristo tenía que venir primero a resolver el problema del pecado. El Cordero tenía que venir a resolver el problema del pecado. Y en su primera venida, Cristo vino a resolver ese problema. Vino primeramente como un cordero, como dice Isaías 53. Y ellos esperaban a un Mesías político, a un Mesías que viniera como David y conquistara Roma y conquistara todas las naciones. No, pero Cristo tenía que venir primero como el Cordero de Dios. Y Cristo vino primero como el Cordero de Dios. Entonces cuando le preguntan a Juan, ¿eres tú Elías? Dijo, no soy. No soy Elías. Entonces le preguntaron, ¿eres tú el profeta? Y simplemente respondió, no, no soy el profeta. Ahora también, esto es una cita del profeta de Deuteronomio 18:15, donde dice el texto, Moisés hablando, profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo, levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. A él oiréis. No sé si recuerdan cuando Cristo fue bautizado, que vino el Espíritu Santo en forma de paloma y una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia, a él oí. Y también en la transfiguración, Cristo se transfigura, cambia su aspecto, aparecen dos personajes, Moisés y aparece Elías. Y Pedro, contento de la visión, dice, wow, qué bueno, Señor, que estemos aquí. Vamos a hacer 3 enramadas. Una para Moisés, una para Elías y una para ti. Y ahí apareció la misma voz que decía, este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia, a él oí. O sea, que Cristo no tiene comparación. Cristo no tiene comparación. Nosotros tenemos que oír a Cristo, a él oír. Amén. Ahora resulta interesante que la respuesta del Bautista es cada vez más concisa. Primero empieza diciendo, yo no soy el Cristo. Elías, no soy. El profeta, no. Él fue reduciendo la palabra para hacerlo más claro todavía. Ahora los miembros de la delegación, frustrados por la serie de respuestas concisas y negativas de Juan, sin opción obvia, le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a lo que nos enviaron. Dinos algo de ti mismo. ¿Quién eres tú? Queremos saber de ti quién tú eres. Porque si tú no eres Cristo, si tú no eres el Mesías, si tú no eres Elías, y si tú no eres el profeta, ¿quién tú eres? Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Un testimonio de quién él era. Un simple mensajero. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Yo soy un simple mensajero. Yo soy una voz. Ahora tengo que llamar su atención en algo. Porque Juan el Bautista no era un hombre ordinario. Juan el Bautista no era un hombre ordinario. Nunca se había dicho 2 profecías de que Joaquín el Sabarí naciera. Nunca. Nunca se habló una profecía de que yo iba a nacer. Pero de Juan el Bautista tenemos profecía en Isaías 43 y en el texto que leyó nuestro hermano Reinaldo, en Malaquías 3:1, tenemos profecía sobre este personaje. Juan el Bautista no era un hombre ordinario. Había profecía de que este personaje, Juan el Bautista, iba a nacer. Pero si miramos el peregrí también de Juan el Bautista, su padre era un sacerdote. Su padre era un sacerdote.
llamado Zacarías, y su madre era de las hijas de Aarón. ¿Qué peregrí tenía este hombre, Juan el Bautista? Y no solo eso, su padre era sacerdote y su madre era la hija de Aarón, pero un ángel visitó a Zacarías en el templo. ¿Por qué? Porque su madre era estéril. Su madre era estéril. Y un ángel visitó a Zacarías y le dijo: Zacarías, tu oración ha sido oída. Ha sido escuchada y ahora tendrá un hijo. Y le llamarán su nombre Juan. Oye, el ángel le puso su nombre y dijo algo más de él, de este personaje, que será grande delante de Dios. Y algo más, que iba a ser lleno desde el vientre de su madre del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y que también iba a venir en el poder de Elías. Todo eso se dijo de Juan el Bautista. Pero cuando le preguntan a él: ¿quién tú eres? Yo quiero que veamos la humildad de Juan. Cuando le preguntan: ¿quién tú eres? Yo soy una voz. Yo soy una simple voz. Cristo es el Logos, la palabra. Y la palabra siempre es más importante que la voz. Yo soy una simple voz. Cristo dijo de Juan el Bautista que nacido de mujer, no había uno mayor que Juan hasta su tiempo. Él fue el último profeta del Antiguo Testamento, privilegiado con ser no menos que el inmediato precursor del Mesías. No obstante, fue un hombre humilde y expresó su humildad cuando dijo: es necesario que yo mengue, pero que Cristo crezca. Este hombre no confronta. Mientras yo preparaba el mensaje, digo: qué lejos yo estoy de Juan el Bautista. Aunque la meta no es Juan el Bautista, nuestra meta es Cristo. Pero de verdad que Juan el Bautista es un ejemplo de humildad. Él está diciendo a sus interrogadores: no importa quién yo sea, yo no soy nadie. Yo soy solo una voz. Yo solo soy un simple mensajero que dice que preparé para recibir al Rey. Un mensajero que le está diciendo: preparen sus corazones para recibir al Rey. Yo soy una simple voz. Y el texto de Juan 1:29 dice: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Bueno, y esto es sumamente importante, porque aunque los gentiles politeístas no tenían mucha claridad sobre quién era el único que podía perdonar pecados, pero el judío estaba consciente que el único que tenía poder para perdonar pecados era Dios. Y cuando Juan el Bautista está señalando a Cristo y está diciendo: he ahí el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo, le está diciendo: él es Dios. Ellos sabían, los judíos, que el único que tenía poder para perdonar pecado era Cristo. La filosofía no te podía perdonar. Las buenas obras no te podían perdonar. La religión no te podía perdonar. El único que tenía poder para perdonar pecado era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Juan el Bautista le está diciendo a sus interrogadores: vean a Cristo como Dios, adórenle como Dios, crean en Él como Dios, ámenle como Dios, sírvanle como Dios. Amén. Tremendo Juan el Bautista. Juan era lo que debiera ser todo verdadero predicador y maestro. Solo una voz, un indicador que señala hacia Cristo. Lo que él menos le interesaba era que lo miraran a él. Él quería que le olvidaran.
y que no vieran más que al Rey. Bendito. Juan es un ejemplo a seguir. Ahora en el versículo 25, el interrogatorio llega a su clímax. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautiza si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? En otra palabra, ¿quién te ha dado esa autoridad para tú traer ahora algo nuevo? ¿Quién te ha dado esa autoridad? Y nuestro tercer punto, porque Juan evade la pregunta, aunque él podía decir quién le había dado la autoridad, porque el versículo 6 dice que fue Dios, fue enviado de Dios. Pero lo grande es que Juan no se defiende. El bautista no se defiende. ¡Qué humildad! Pero como yo no tengo la humildad de Juan el Bautista, permítanme defenderlo yo. Yo no tengo la humildad de Juan el Bautista. Entonces, como él no se defiende, por favor, permítanme defenderlo yo. Ay, este gran hombre. Él no se defiende, que es el punto 3 que vamos ahora, pero porque él lleva de una vez la situación a Cristo, que es nuestro tercer punto. Pero permítame defenderlo yo. Porque esos mismos que estaban interrogando a Juan, también interrogaron a Cristo. Cuando Cristo estaba haciendo milagros en el templo y cuando Cristo echó fuera de su templo a todos los que estaban vendiendo, haciendo cosas que no eran lícitas en el templo. Y le preguntaron a esa misma gente a Cristo, ¿con qué autoridad tú haces estas cosas? Y Cristo le dijo, ok, yo también le voy a hacer una pregunta a ustedes. Si ustedes me la contestan, yo le voy a decir con qué autoridad yo hago eso. Ahora viene la defensa de Juan. ¿El bautismo de Juan era de los cielos o era de los hombres? Contéstenme eso. El bautismo de Juan, ¿de qué parte venía? ¿De qué parte venía el bautismo de Juan? Contéstenme. Ellos dijeron entre sí, si decimos que el bautismo de Juan vino del cielo, entonces Cristo le va a decir por qué no le creyeron. Pero si decimos que el bautismo de Juan vino de los hombres, entonces temían al pueblo, porque todos tenían a Juan por profeta. Y ellos se le acercaron a Cristo. No sabemos. Y Cristo le dijo, yo tampoco le digo con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan era del cielo. Oiga cómo dice. Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua. Este es nuestro tercer punto. Yo bautizo con agua. Mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Juan podía defenderse, porque hay muchos textos que hablan de que Dios le habló para que bautizara. Pero Juan quitó su mirada de él y la llevó a Cristo, que este es nuestro tercer punto. Un testimonio de quién es Cristo. Juan le está diciendo, ¿por qué me están mirando a mí? ¿Por qué están tan preocupados por mí? Yo solo bautizo con agua. Esto es solo agua. ¿Por qué me están mirando a mí? Oiga cómo se dice. Oiga cómo dice, hermano, esto es bien importante. Mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Ustedes me están mirando a mí. Y en medio de vosotros está uno que ustedes no conocen. Y ustedes tienen su mirada en mí. En un mensajero. En uno que es una simple voz. No pongan su mirada en mí. Sigue diciendo Juan. Este es el que viene después de mí. El que es antes de mí.
del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. ¿Por qué tienen su mirada en mí? No pongan su mirada en mí. Yo solo bautizo con agua. Eso es solo agua para purificación, para preparar sus corazones para que reciban al Rey. ¿Por qué tienen su mirada en mí? Pongan su mirada en Cristo, el Mesías. Y dice la Biblia, y también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu Santo que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Por qué están mirando que yo bautizo con simple agua? Pongan su mirada en el verdadero Mesías, que es el que bautiza con el Espíritu Santo. Esto es un solo símbolo, pero la realidad es Cristo que lo puede hacer. El que te puede traer un nuevo nacimiento es Cristo, una nueva regeneración es Cristo. Yo solo bautizo con agua. Yo soy un mensajero que simplemente estoy preparando el camino. Y sigue diciendo Juan, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y dice Juan, y yo le vi, y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Un testimonio de quién es Cristo. Y sigue diciendo Juan, Él es tan grande, que yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Había un dicho entre los rabinos del tiempo de Jesús que decía que un discípulo puede hacer cualquier cosa por su maestro. Que un discípulo podía hacer cualquier cosa por su rabino, menos desatar la correa de su calzado. Y Juan está diciendo que Cristo es tan glorioso, tan majestuoso, tan santo, tan sublime, tan preeminente, tan poderoso, tan glorioso, que Él no siquiera se encuentra digno de desatar la correa del calzado de Cristo. Bueno, están mirando lo que es una verdadera humildad. Cualquier servicio que nosotros hacemos para el Señor es importante. Juan entendía que aún el servicio más bajo, que era de la posición más baja de la esclavitud, que cuando su amo viniera, él le agarrara, le quitara los sandalios y le bajara los pies. Juan dice, yo no siquiera soy digno de eso. Vamos, esto es un testimonio ejemplar. Esto es un testimonio ejemplar. Porque Juan quiere que él desaparezca, él quiere desaparecer para que vean a Cristo. No me miren a mí, miren a Cristo. Juan es un testimonio ejemplar. Asombrosa la humildad que muestra Juan. Él es anegado. Él no quiere títulos, él no quiere honores, ni dinero, ni comodidades, ni seguidores, ni discípulos. Él quiere apuntar a Cristo. Y esto es exactamente lo que Él hace. No me miren a mí, miren al Rey. Miren al único mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo hombre. Yo soy una simple voz. Un testimonio ejemplar. ¿Qué hemos visto también? Un testimonio de quién Él no era. Yo no soy el Cristo. No soy Elías y no soy el profeta. ¿Quién eres, Juan? Entonces, ¿quién tú eres? Una voz, un mensajero. Un mensajero que no me siento ni digno de desatar la correa de mi Señor.
porque Él es tan grande, tan sublime, que yo no me siento ni siquiera digno. No me miren a mí, mírenlo a Él, que Él es el gran yo soy, Él es el soberano. Él es el verbo que se hizo carne y vino a morir por tu pecado. Y un testimonio de Cristo. A medida que consideramos el testimonio de Juan el Bautista, somos desafiados a entender quiénes somos en relación con Cristo. Como Juan, debemos vivir humildemente, recordando que nuestro propósito es glorificar a Dios. Al final, nuestro testimonio debe ser un reflejo del amor y la verdad de Cristo, que transforma vidas, que podamos seguir el ejemplo de Juan, siempre listo para señalar a Jesús, el verdadero Cordero de Dios. Hermanos y hermanas, oremos para que el Señor nos conceda la gracia de ser testigos fieles de su verdad, recordando que aunque no somos el centro de la historia, nuestro llamado es vital en el plan de Dios. No somos el centro de la historia. Cristo es el centro de la historia. Todo gira alrededor de Cristo. Pero nuestro llamado es vital en el plan de Dios. Hay a alguien que tú tienes que presentarle el Evangelio. En tu trabajo, en la escuela o en la universidad. Donde quiera que estemos, tenemos que llevar el mensaje de Cristo. Nuestro llamado es vital. Entendamos eso como iglesia. Estamos llamados para glorificar a Cristo, para dar testimonio de Cristo. Y primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Para que anunciéis las virtudes de aquel que lo llamó de la tiniebla a su luz admirable. Amén, gloria a Dios. Póngase de pie. ¿Quién va a guiar a mi esposa a Cristo? Yo lo haré. Yo soy su esposa. ¿Quién le va a enseñar a mis hijos de Cristo? Yo lo haré. Yo soy su padre. ¿Quién va a enseñar a mi nieto de Cristo? Yo lo haré. Yo soy su abuelo. Hermano, comprometámonos a guiar a otro a Cristo. Comprometámonos a abrirle la palabra a nuestros hijos. Comprometámonos a traer gloria en nombre de Cristo a través de nuestro mensaje. Que el Señor nos ayude a vivir una vida santa, una vida pura, una vida que glorifique a Dios y que seamos testimonio para otros. Así como Juan lo estamos usando ahora como un testimonio ejemplar, que nuestra vida, cuando todo sea terminado, cuando todo sea dicho y hecho, digan de nosotros: Él glorificó a Dios. Oremos por eso. Padre nuestro, te damos todo honor y toda gloria. Aunque nos quedamos cortos, Señor, nos quedamos cortos. Pero sabemos que el que empezó la buena obra en nosotros, la va a perfeccionar y la va a terminar hasta el día de Cristo. Señor, así como Juan el Bautista dio testimonio de tu Hijo, Señor, ayúdanos a nosotros. No somos el centro de la historia, pero nuestro llamado es vital en el plan de Dios para ayudar a otros a seguir a Cristo. Señor, ayúdanos, Señor, a servirte en amor, en devoción, en pasión, Señor. Que el mundo vea que somos sal y luz para un mundo que está desesperadamente en tinieblas. Espíritu Santo, sigue haciendo la obra en la iglesia bíblica sobre Escritura. Sigue haciendo la obra en los amigos que están aquí. Que entiendan, Señor, que Jesucristo es el único camino, la única verdad y la única vida. Amén. Y que nadie vaya al Padre si no es por Jesucristo. Amén.